Tras las puertas de hierro abrasadas por el sol del desierto, un rancho antaño vibraba con órdenes, susurros y ambición. Su dueño ascendió de la obediencia uniformada a algo mucho más esquivo: poder sin visibilidad, riqueza sin huellas dactilares. Corredores de piedra y polvo recuerdan reuniones jamás registradas, fortunas amasadas en silencio, lealtades compradas y desechadas. La historia menciona al hombre, pero no este lugar, y la tierra, aún silenciosa, se niega a explicar lo que realmente comenzó allí. Antes de los nombres, antes del poder, antes de que la historia aprendiera a susurrar, solo había tierra, seca, vigilante, sin reclamar por la memoria. El rancho se asentaba lejos de las ciudades y más cerca de la importancia, su suelo endurecido por el sol y la espera. El viento trazó los contornos de los futuros muros mucho antes de que llegara la piedra. Nada aquí anunciaba ambición. Sin embargo, el silencio mismo parecía deliberado. En lugares como este, la historia no llega con fuerza. Se asienta, y una vez que lo hace, rara vez se marcha inmutable. Entró en la historia de uniforme, como tantos otros nacidos de la Revolución. Abelardo L. Rodríguez no comenzó como un magnate, ni como un estratega de la riqueza. Comenzó como un hombre moldeado por el mando, la obediencia y la supervivencia. La Revolución le enseñó que la autoridad no se heredaba. Se tomaba, se defendía y, sobre todo, se gestionaba. Los primeros años se caracterizaron por la disciplina más que por la ideología. Rodríguez aprendió rápidamente que la lealtad era una moneda de cambio y que la violencia, aplicada selectivamente, podía abrir puertas que ningún discurso jamás podría. Los cuarteles se convirtieron en aulas, las campañas, en audiciones. Cada ascenso conllevaba una lección tácita. El poder recompensaba a quienes entendían el momento oportuno más que la moral. A medida que los cañones de la revolución se acallaban, surgió una nueva lucha, menos visible, pero no menos brutal. El campo de batalla pasó de las llanuras abiertas a oficinas, contratos y redes personales. Muchos soldados regresaron a casa. Rodríguez no. Permaneció cerca de la maquinaria del Estado, observando cómo los generales se convertían en gobernadores y cómo estos, discretamente, se transformaban en algo completamente distinto. Fue durante esta transición que la ambición comenzó a fortalecerse. No la ambición ruidosa e imprudente de la juventud, sino la ambición paciente, la que observa antes de actuar. Rodríguez comprendió que el orden posrevolucionario no lo conquistarían quienes se aferraran a los ideales, sino quienes aprendieran a desenvolverse en instituciones deliberadamente inconclusas. Las leyes eran flexibles, los registros incompletos, la memoria misma era negociable. Su experiencia militar le permitió acceder, pero fue su moderación la que le ganó confianza. Hablaba poco, escuchaba mucho, y mientras otros buscaban visibilidad, Rodríguez estudió la infraestructura, rutas de transporte, propiedad de la tierra, cadenas de suministro. Observó dónde el Estado era fuerte, y aún más importante, dónde estaba ausente. Para cuando desvió su atención del mando puramente militar, las bases ya estaban sentadas. Los contactos se extendieron más allá del ejército, los favores se trasladaron al comercio. La autoridad comenzó a desprenderse del rango. El uniforme seguía ahí, pero bajo él, algo más discreto se estaba formando. Este no era aún el ascenso de un magnate, era el ensayo, la lenta comprensión de que el verdadero poder no necesitaba aplausos, solo espacio. Y en algún lugar, lejos del ruido de la capital, ese espacio ya aguardaba, tierra vacía, que pronto sería más que tierra. El rancho no surgió de repente. Surgió como suele suceder con el poder, gradualmente, casi con educación. Piedra a piedra, hectárea a hectárea. Oficialmente, era una inversión agrícola, una respuesta productiva a la reforma posrevolucionaria. Extraoficialmente, era algo mucho más deliberado, un punto fijo en un país que aún luchaba por definir sus límites de autoridad. Para Abelardo L. Rodríguez, la tierra no era solo propiedad, sino también aislamiento. La ubicación del rancho se eligió con cuidado, lo suficientemente remota para evitar el escrutinio, lo suficientemente accesible para recibir visitantes que no deseaban ser vistos. Los caminos se mejoraron discretamente, los pozos se excavaron más profundos de lo necesario, los muros se construyeron con un grosor mayor al requerido por su función. Esta era una arquitectura con propósito, diseñada no solo para resistir el desierto, sino para controlarlo. La distribución hablaba con sutileza, patios centrales que invitaban a la conversación, pero limitaban la posibilidad de escapar. Largos pasillos que ralentizaban el movimiento, obligando a los huéspedes a sentir la distancia recorrida.
Oficinas de aspecto informal, casi rústico, que ocultaban la seriedad de lo que ocurría en su interior. Incluso los ángulos de los edificios importaban. La luz del sol iluminaba, la sombra oscurecía. El dinero fluía al rancho desde lugares difíciles de rastrear. Los salarios militares por sí solos no podían explicar la magnitud. Pero en el México posrevolucionario rara vez se exigían explicaciones. Los contratos se convertían en favores. Los recursos estatales se solapaban con la iniciativa privada. El rancho se convirtió en un libro de contabilidad escrito en piedra, en lugar de papel. Sus paredes, un registro de transacciones jamás archivadas. Los trabajadores iban y venían, muchos desconociendo la importancia del lugar que mantenían. Para ellos, era empleo. Para los funcionarios visitantes, discreción. Para Rodríguez, era algo más cercano a la permanencia. Los gobiernos cambiaban. Las alianzas cambiaban. Pero la tierra, especialmente la tierra tan lejos de la capital, ofrecía una continuidad que ningún título de propiedad podía ofrecer. A medida que continuaba la construcción, el rancho adquirió una doble identidad. De día, funcionaba como una finca productiva. De noche se transformaba en un punto de encuentro para conversaciones que forjaron carreras y reorientaron políticas. No se izaron banderas. No se anunciaron decretos. Sin embargo, las decisiones que se tomaban aquí se extendían al exterior, alterando sutilmente el equilibrio de poder. Lo que parecía un retiro de la vida pública era, en realidad, un avance hacia un ámbito diferente, uno sin micrófonos, uno sin minutos, y a medida que el rancho se integraba en el paisaje, también lo hacía su papel, como un silencioso motor de influencia, preparándose para el momento en que el poder ya no necesitara esconderse. Lo que hacía al rancho verdaderamente peligroso no era lo que era, sino lo que reemplazaba. Mientras los ministerios discutían en la capital y los presidentes rotaban durante mandatos frágiles, la autoridad ya se ejercía en otros lugares, silenciosamente, pacientemente, desde un lugar sin nombre oficial en ningún mapa gubernamental. Aquí, Abelardo L. Rodríguez ejercía un poder que no requería juramento. Los gobernadores llegaban no como subordinados, sino como invitados. Los generales llegaban sin uniforme. Los empresarios hablaban a medias, cuidando de no dejar palabras que pudieran repetirse en otro lugar. Nada estaba escrito. Todo se recordaba. Este fue el primer giro en el ascenso de Rodríguez. No esperó a que se le otorgara la autoridad. Construyó una estructura paralela donde las decisiones podían probarse antes de anunciarse en otro lugar. Las políticas se ensayaban aquí, lejos del escrutinio. Las alianzas se negociaban con antelación, de modo que los resultados públicos parecieran inevitables en lugar de orquestados. El rancho funcionó como una válvula de escape para el Estado postrevolucionario. Absorbió el conflicto antes de que aflorara. Se hicieron promesas que jamás sobrevivirían a la luz del día. Las disputas se resolvían con compensaciones en lugar de confrontaciones. En este entorno, Rodríguez se volvió indispensable, no porque dirigiera abiertamente, sino porque resolvía con discreción. Irónicamente, su falta de cargo formal lo hizo más poderoso. Sin título, no era fácil atacarlo. Sin un despacho en la capital, evitó la visibilidad que consumía a otros. Fue consultado en lugar de cuestionado. Se le aplazó en lugar de debatirlo. La arquitectura favorecía esta función. Las reuniones se celebraban en salas informales, casi domésticas. La hospitalidad disipaba sospechas. Las comidas difuminaban los límites entre la negociación y la amistad. Para cuando los invitados se daban cuenta de que habían cedido en algo, era demasiado tarde para retractarse sin consecuencias. Este era un gobierno sin ceremonias, sin discursos, sin actas, solo resultados. Y a medida que se corría la voz, nunca públicamente, siempre indirectamente, la reputación del rancho crecía. Se comprendió que nada significativo avanzaba sin pasar primero por este lugar. El giro fue total cuando quedó claro. Para cuando Rodríguez asumió posteriormente la presidencia, gran parte del país ya había sido moldeado por las decisiones tomadas aquí. La presidencia no le otorgaría poder, simplemente reconocería lo que la Hacienda ya había logrado. Y sin embargo, esta invisibilidad conllevaba un riesgo. Porque el poder ejercido sin reconocimiento tampoco deja escudo cuando la atención finalmente se dirige hacia él. El poder guardado en silencio finalmente comienza a resonar. Dentro del rancho, la atmósfera cambió sutilmente. Las conversaciones se volvieron más sosegadas. Los pasillos que antes recibían pasos comenzaron a sentirse medidos, observados. Lo que antes era discreción se convirtió en vigilancia. Toda alianza creaba dependencia, y toda dependencia conllevaba la posibilidad de traición.
Para Abelardo L. Rodríguez, el control ahora requería mantenimiento. Los intermediarios de confianza se multiplicaron, no por confidencialidad, sino por necesidad. Cada uno sabía algo diferente. Nadie lo sabía todo. La información se compartimentó, cuidadosamente racionada como los suministros durante un asedio. El rancho ya no era solo un centro de coordinación, era un filtro por el que la verdad pasaba selectivamente. Surgieron tensiones entre los más beneficiados. Las figuras militares acostumbradas al mando se irritaban ante los acuerdos discretos. Los socios comerciales comenzaron a poner a prueba los límites, exigiendo garantías que no podían ofrecerse abiertamente. Cuanta más influencia acumulaba el rancho, más se escrutaba su funcionamiento interno, por parte de rivales que percibían oportunidades y de aliados que temían la exclusión. La vigilancia se convirtió en rutina. Los guardias se demoraban más de lo debido. Se reforzaron las puertas. Las reuniones se acortaron. La confianza, antes la moneda de cambio del lugar, fue sustituida por la verificación. Incluso la arquitectura pareció reaccionar. Las sombras se intensificaron en los pasillos, las ventanas se estrecharon, las líneas de visión se controlaron. El rancho empezó a parecer una fortaleza, no contra la invasión, sino contra la incertidumbre. Afuera circulaban rumores sin detalles. No se podía probar ninguna acusación, pero la simple sospecha comenzaba a erosionar la invisibilidad protectora que Rodríguez había cultivado. En política, pasar desapercibido solo es seguro, hasta que otros deciden buscarte. Y una vez que lo hacen, la ausencia se convierte en evidencia en sí misma. La mayor grieta, sin embargo, era interna. El poder ejercido informalmente no ofrece una línea de sucesión clara, ni una estructura estable más allá del individuo que la sustenta. Cada decisión recaía en un único centro, cada disputa requería intervención personal. El rancho no dependía de las instituciones, sino de la resistencia. Y la resistencia tiene límites. A medida que los muros se engrosaban y las conversaciones se estrechaban, surgió silenciosamente la pregunta, tácita, pero inevitable. ¿Qué le sucede a un sistema construido enteramente en torno a un solo hombre, cuando el mundo más allá de sus puertas comienza a cerrarse? Más allá de los muros del rancho, la vida se ajustaba a una gravedad invisible. Los pueblos cercanos desconocían los detalles de lo que ocurría tras las puertas de hierro, pero sentían los efectos con precisión. El trabajo aparecía de repente y luego desaparecía con la misma rapidez. Los caminos se mejoraban en algunas direcciones y se descuidaban en otras. La oportunidad no seguía una lógica clara, solo la proximidad. Para la población local, el rancho se convirtió tanto en proveedor como en frontera. El empleo generaba salarios escasos en la región, pero también imponía silencio. Las preguntas eran innecesarias. La curiosidad no era rentable. Quienes trabajaban la tierra aprendían rápidamente qué caminos evitar, a qué edificios no podían entrar, qué conversaciones era más seguro dejar sin terminar. Este desequilibrio transformó la vida social. Las jerarquías tradicionales se doblegaron bajo el peso de la nueva autoridad. Los líderes comunitarios se sometieron a intermediarios que no podían identificar. Las disputas no se resolvían en foros públicos, sino mediante mensajes discretos transmitidos por canales informales. La justicia, al igual que el empleo, se volvió condicional. La prosperidad del rancho no se extendió uniformemente. Se concentró. Algunas familias prosperaron, otras se estancaron. La dependencia reemplazó a la independencia, vinculando la supervivencia a decisiones tomadas mucho más allá del alcance de la voz común. La reforma agraria existía en teoría, pero aquí, la tierra respondía a una lógica diferente. Lo que hizo que esta transformación fuera particularmente duradera fue su sutileza. No hubo desplazamientos masivos ni enfrentamientos dramáticos, solo una reducción gradual de las opciones. Con el tiempo, el rancho dejó de ser visto como un lugar para convertirse en una realidad inmutable e incuestionable. Y en esa normalización, algo más profundo echó raíces. Cuando el poder opera en silencio durante suficiente tiempo, la gente deja de imaginar alternativas. El silencio se convierte en hábito. La aceptación se siente práctica. El precio se paga lentamente, a lo largo de generaciones, en lo que ya no se pregunta en voz alta. Antes de continuar, considere lo siguiente. Cuando la influencia moldea la vida cotidiana sin jamás anunciarse, desaparece la responsabilidad o simplemente se vuelve más difícil nombrarla. Porque a medida que el rancho afianzaba su control sobre las tierras circundantes, su alcance ya se extendía mucho más allá, hacia mercados, contratos y sistemas que ningún pueblo podía ver, pero que todos acabarían sintiendo. El segundo giro se revela no en discursos ni decretos,
sino en cifras que nunca aparecían juntas en el papel. El rancho ya no se sustentaba solo con la política. Bajo su fachada agrícola, se expandía silenciosamente una red de economías ocultas, industrias, monopolios y concesiones que vinculaban la autoridad militar al lucro privado con una eficacia alarmante. Para Abelardo L. Rodríguez, la revolución había establecido una verdad. El control del Estado era temporal, pero el control del suministro era duradero. Las cervecerías, las rutas de transporte, las licencias de importación y el comercio fronterizo se convirtieron en herramientas de presión. Estas empresas parecían legales por sí solas. En conjunto, formaban una red de influencia que eludía por completo la supervisión. El rancho funcionaba como punto de encuentro. Allí se negociaban los acuerdos, lejos de inspectores y periodistas. Se otorgaban licencias a los aliados. La competencia se neutralizaba discretamente, no por la fuerza, sino mediante el acceso. Los mercados fluctuaban suavemente, casi imperceptiblemente, hasta que los resultados parecían naturales en lugar de manipulados. Lo que hizo a estas operaciones especialmente resilientes fue su carácter híbrido. La credibilidad militar desalentaba la interferencia, los testaferros civiles facilitaban la negación, las ganancias se redistribuían en tierras, infraestructura y lealtad política, reforzando el sistema desde todos los ángulos. El rancho ya no solo albergaba la energía, sino que la financiaba. Esto marcó una transformación decisiva. Rodríguez ya no se limitaba a influir en el Estado. Se integraba en su flujo económico. El lenguaje reformista continuó públicamente, pero entre bastidores, la acumulación se aceleró. La riqueza aisló la influencia protegió la riqueza. El ciclo no requería explicación pública. Sin embargo, esta expansión conllevaba riesgos. Las economías sumergidas dependen del desequilibrio, y el desequilibrio atrae la atención. Los rivales comenzaron a rastrear patrones. Los reformistas notaron contradicciones entre la política y la práctica. Cuanto más expansiva se volvía la red, más difícil era ocultar su centro. Aún así, desde el rancho, todo parecía estable. Los ingresos fluían. Los aliados se mantenían leales. El sistema parecía autosuficiente. Pero los sistemas basados en la exclusión silenciosa a menudo subestiman una cosa: el momento en que el secretismo deja de proteger el poder y empieza a definirlo. Y ese momento se acercaba, no por una acusación, sino por una inevitabilidad. Cuando finalmente llegó la presidencia, no fue una conquista, se sintió más como una exposición. Durante años, el poder había fluido silenciosamente hacia el rancho, concentrándose allí, protegido por la distancia y la discreción. Ahora esa gravedad se invirtió. La capital comenzó a retraerse, exigiendo presencia, visibilidad y rendición de cuentas, aspectos que el rancho había sido diseñado para evitar. Para Abelardo L. Rodríguez, asumir un cargo nacional fue menos un ascenso que un cambio de rumbo. Decisiones que antes se evaluaban en privado, ahora requerían un enfoque público. El silencio, antes una fortaleza, se convirtió en una desventaja. Cada firma tenía peso. Cada ausencia invitaba a la especulación. El sistema informal que había prosperado gracias a la ambigüedad, ahora se alzaba bajo la dura geometría del poder oficial. El rancho permaneció activo, pero su función cambió sutilmente. Dejó de ser el motor principal para convertirse en un punto de referencia, un lugar donde se forjaban los instintos, donde aún persistía la confianza. Sin embargo, la distancia entre ambos mundos se volvió peligrosa. Lo que funcionaba de forma aislada, flaqueaba bajo escrutinio. Las políticas forjadas por la negociación privada se vieron afectadas al verse expuestas a consecuencias nacionales. Los enemigos se multiplicaron, no porque se cometieran nuevos errores, sino porque los antiguos se hicieron visibles. Los reformistas cuestionaron las inconsistencias. Los periodistas percibieron lagunas. Los aliados, antes satisfechos con recompensas discretas, ahora exigían garantías formales. La presidencia, destinada a estabilizar la influencia, en cambio, puso de manifiesto sus contradicciones. Y quizás lo más desestabilizador de todo fue que el ritmo del poder cambió. El rancho había permitido paciencia. La oficina exigía urgencia. Las crisis llegaban más rápido de lo que se podía contener. Los compromisos se consolidaron. Lo que antes era flexible comenzó a fosilizarse. Este fue el comienzo del declive, no un colapso, sino una pérdida de control sobre el tiempo. El poder ya no se movía al ritmo de Rodríguez.
Estaba siendo impulsado por las expectativas de una nación, por instituciones que no podían gestionarse desde dentro. El rancho seguía en pie, silencioso y vigilante, pero por primera vez ya no se anticipaba a los acontecimientos, reaccionaba a ellos, y en ese cambio, el desmoronamiento comenzó silenciosamente. A medida que el poder se hizo público, el país comenzó a mirar atrás. Lo que antes se había moldeado discretamente desde la distancia ahora era visible en políticas, precios y oportunidades. Decisiones que se originaban en privado ahora tenían consecuencias públicas, y México, fragmentado, observador e inquieto, comenzó a conectar patrones que antes parecían inconexos. Las reformas anunciadas desde la capital hablaban el lenguaje del progreso. La infraestructura se expandió. La industria se estabilizó. Sin embargo, bajo la superficie, las contradicciones se agudizaron. Algunas regiones prosperaron más rápido que otras. Algunas empresas prosperaron con notable consistencia. La competencia se redujo. El acceso siguió nombres familiares. Para quienes observaban atentamente, la simetría era difícil de ignorar. El rancho, aunque rara vez se mencionaba, proyectaba una larga sombra. Los periodistas rastrearon carreras que se entrecruzaban con demasiada frecuencia. Los legisladores notaron cómo la resistencia se suavizaba tras reuniones privadas. Incluso los críticos tenían dificultades para articular acusaciones con claridad, porque nada parecía ilegal por sí solo. El sistema no era corrupto en apariencia, sino en su estructura. La confianza pública se basa tanto en la percepción como en los hechos. Y la percepción estaba cambiando. La presidencia exigía transparencia, pero los hábitos de secretismo persistían. El silencio, antes estratégico, ahora parecía evasivo. La distancia entre la narrativa oficial y la realidad vivida se amplió, creando una tensión que ningún decreto podía resolver. Fuera de los pasillos del poder, los ciudadanos debatían en silencio. ¿Valía la pena esta estabilidad? ¿Podía la reforma coexistir con una influencia concentrada? ¿O la revolución simplemente había cambiado la tiranía visible por algo más difícil de confrontar? Antes de continuar, hagamos una pausa y consideremos lo siguiente. Cuando el poder imparte orden pero oscurece sus métodos, ¿es suficiente el resultado o aún importa el proceso? Porque, mientras México observaba, el sistema que se había alimentado de la invisibilidad se enfrentó a su mayor amenaza hasta la fecha. No la rebelión, sino el reconocimiento. Y el reconocimiento, una vez arraigado, rara vez permanece pasivo. La historia a menudo pretende ser completa. Cataloga decretos, fotografía ceremonias, conserva discursos, pero las acciones más trascendentales de esta época dejaron poco tras de sí. Cuando los investigadores posteriormente revisaron los archivos, encontraron lagunas, no ausencias dramáticas, sino sutiles, correspondencia faltante, contratos sin contexto, decisiones registradas sin explicación. Para Abelardo L. Rodríguez, la omisión no era un accidente del tiempo. Era un método. El rancho nunca había dependido del papeleo. Los acuerdos se hacían verbalmente, no se firmaban. La lealtad se intercambiaba con favores, no con cláusulas. Lo que no se podía documentar no se podía impugnar fácilmente. Los registros oficiales contaban una historia de reforma y modernización, pero no podían explicar cómo ciertas empresas siempre conseguían la aprobación, por qué la resistencia se disolvía de la noche a la mañana, ni cómo el poder regional se alineaba tan fluidamente con los intereses privados. Las respuestas existían, pero no en el papel. Vivían en la memoria, en la obligación informal, en la geografía no documentada de la influencia. El rancho funcionaba como un archivo alternativo. Sus paredes recordaban lo que los archivos no recordaban. Cada habitación había albergado decisiones que moldeaban las políticas sin siquiera tocar una máquina de escribir. Cada pasillo había llevado las huellas de hombres que luego insistirían en que no había ocurrido nada inusual. El silencio, en este contexto, no era ausencia, era evidencia. Los historiadores posteriores tuvieron dificultades con este periodo, no porque se ocultara demasiado, sino porque se podía demostrar muy poco. El sistema había sido diseñado para no dejar huellas, y sin embargo, su impacto fue inconfundible. Las industrias se alinearon, los rivales se desvanecieron, las fortunas se consolidaron. Aquí es donde el poder se vuelve más elusivo, cuando opera tan al margen de los hechos que incluso sus críticos se ven obligados a especular. El rancho no necesitaba defenderse, no había nada concreto que acusar, solo patrones, solo consecuencias, y con el paso del tiempo, esas omisiones se consolidaron en la memoria oficial. Lo que nunca se escribió no pudo corregirse, lo que nunca se nombró no pudo deshacerse. El silencio perduró, esperando pacientemente el momento en que la propia ausencia comenzara a hablar.
El tiempo es la única fuerza con la que el poder no puede negociar. Con el paso de los años, el sistema que antes parecía sencillo comenzó a verse afectado por su propia complejidad. Las alianzas forjadas con urgencia ahora requerían renovación. Los favores acumulaban interés. Lo que se controlaba mediante la presencia ahora exigía una seguridad constante. Para Abelardo L. Rodríguez, la influencia ya no se expandía, sino que circulaba. Se dedicaba energía a preservar la posición en lugar de a forjar resultados. El rancho, antes vibrante y dinámico, se volvió más tranquilo. Las visitas se acortaron, las conversaciones más cautelosas. La arquitectura se mantuvo, pero su propósito se desdibujó. En el exterior, el clima político cambió. Surgieron nuevas figuras sin las mismas deudas con las antiguas redes. Las instituciones se fortalecieron lentamente, no lo suficiente como para desmantelar el poder informal, pero sí lo suficiente como para complicarlo. Los márgenes se redujeron. Donde antes prosperaba la flexibilidad, el procedimiento comenzó a inmiscuirse. El rancho respondió replegándose hacia adentro. Menos intermediarios, un control más estricto, pero la consolidación no pudo revertir el impulso. El poder que no se adapta acaba por agotarse intentando permanecer inalterado. El mismo secretismo que había protegido la influencia ahora la aislaba. Lo que persistía era la ansiedad por el legado. No miedo a la exposición, sino a la irrelevancia. La riqueza persistió. La tierra perduró. Sin embargo, la sensación de inevitabilidad se desvaneció. El rancho ya no se sentía adelantado a la historia. Se sentía rodeado por ella. Y a medida que los vientos del desierto se movían por pasillos vacíos, la pregunta se hizo inevitable. Cuando el poder sobrevive más que su momento, ¿se transforma en estabilidad o simplemente espera a ser olvidado? El tercer giro no es el escándalo ni la exposición, sino la retirada. Ante el lento apremio del tiempo, Abelardo L. Rodríguez tomó una decisión que definió la arquitectura final de su poder. No luchó por preservar su influencia a toda costa. Optó, en cambio, por preservar la influencia que ya tenía asegurada. Esto no fue una derrota. Fue un cálculo. Se permitió que la prominencia pública se desvaneciera. La visibilidad política se suavizó. Las declaraciones se redujeron, cuidadosamente medidas. Donde otros se aferraban a la relevancia, Rodríguez desvió la atención de sí mismo hacia activos que podrían sobrevivir a la reputación. Terrenos, empresas, propiedades diseñadas para funcionar sin su presencia. El rancho reflejó este cambio de inmediato. Su papel como lugar de encuentro disminuyó. Las salas, antes llenas de negociaciones, quedaron en silencio. Lo que quedó fue la administración. Las cuentas se estabilizaron. La propiedad se aclaró. La finca pasó de ser una máquina a una bóveda. Un lugar destinado no a generar energía, sino a proteger sus residuos. Esta retirada confundió a los observadores. Los críticos esperaban una confrontación que nunca llegó. Los partidarios esperaban una resistencia que no se materializó. Al negarse al espectáculo, Rodríguez les negó a otros una narrativa. No hubo juicio. No hubo ajuste de cuentas. Solo ausencia. Pero la ausencia conlleva su propio significado. El poder que se retira silenciosamente evita el colapso, pero también abandona el legado. Sin defensa, la historia llena el vacío selectivamente. Los logros se aplanan. Los motivos se difuminan. Lo que queda es un esquema sin detalles. El rancho sobrevivió a esta transición, sin cambios en su forma, pero con un espíritu transformado. Ya no moldeaba el futuro, protegía el pasado, y al hacerlo, marcó la transformación final de un sistema que antes prosperaba gracias a la invisibilidad, y que ahora priorizaba la resistencia sobre la memoria. Sin embargo, la resistencia tiene un precio. Porque cuando el poder se aleja de la historia rara vez retrocede a cambio. Tras el vaciamiento del centro, lo que queda no es silencio, sino residuos. El rancho no se derrumbó al perder su influencia, simplemente continuó sin instrucciones. Los trabajadores mantuvieron rutinas que ya no conducían a ninguna parte. Los pasillos fueron barridos aunque no se oyeron pasos. El lugar persistió, funcionando por costumbre, no por propósito. Sin una negociación constante, la finca comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Lo que antes parecía estratégico, ahora parecía excesivo. Habitaciones diseñadas para la discreción permanecían sin uso. Los muros construidos para proteger las conversaciones ahora no protegían nada en absoluto. El rancho se convirtió en una cáscara de coordinación, desprovista de urgencia. La memoria también empezó a debilitarse. Las nuevas generaciones conocían la propiedad solo como tierra, no como apalancamiento.
Las historias perdieron especificidad, los nombres se difuminaron, lo que una vez fue un centro de gravedad se desprendió lentamente del presente, convirtiéndose en anécdota en lugar de evidencia. Sin embargo, desmantelar no significa borrarlo. Las consecuencias de la influencia del rancho permanecieron arraigadas en otras partes, en las estructuras económicas, en los patrones de propiedad, en carreras que habían avanzado silenciosamente hacía mucho tiempo. El lugar se había alejado del poder, pero este no lo había abandonado por completo. Así es como terminan los sistemas informales. No con la exposición, sino con la difusión. Sus efectos perduran incluso cuando sus orígenes se desvanecen. El rancho ya no dirigía los acontecimientos, pero ya había forjado trayectorias que continuaban de forma independiente. Antes de continuar, pregúntese: cuando un lugar deja de cumplir su propósito, ¿se vuelve inocente o continúa soportando la responsabilidad simplemente por seguir en pie? Porque aquello que parece abandonado a menudo todavía participa en la historia, recordándonos lo silenciosamente que funcionaba antes. No hubo un momento de destrucción, ningún incendio, ninguna incautación, ningún titular anunciando un fin. El rancho decayó como la piedra se erosiona, imperceptiblemente, grano a grano, bajo fuerzas demasiado comunes para nombrarlas. El clima reemplazó a los observadores, el tiempo reemplazó a la autoridad. Lo que hacía inquietante este declive era su calma. Los edificios permanecían intactos. La tierra seguía siendo productiva. Nada parecía derrotado. Sin embargo, ya nada llamaba la atención. El poder se había marchado sin contemplaciones, dejando tras de sí una estructura optimizada para la influencia que ya no existía. Este es el tipo de colapso más engañoso. Cuando nada se rompe, es tentador creer que no se perdió nada. Pero la ausencia de ruina enmascara un fracaso más profundo. La incapacidad del poder para explicarse una vez que deja de operar. El rancho no podía testificar. Solo podía perdurar. La memoria local se adaptó. La finca pasó a un segundo plano. Un hito sin narrativa. Sus muros, antaño saturados de importancia, ahora solo absorbían calor y polvo. La decadencia se consumó no por oposición, sino por indiferencia. Y la indiferencia es definitiva, porque cuando la historia deja de plantear preguntas, lugares como este no son juzgados, simplemente se ignoran. El rancho sigue en pie, pero permanecer en pie no significa sobrevivir, significa esperar. Al final, el rancho no ofrece ninguna confesión, no revela documentos ni confirma rumores, simplemente permanece, anclado en la tierra, indiferente a las preguntas que se le hacen. Esta es la revelación final. El poder no siempre deja ruinas, a veces deja una continuidad tan silenciosa que escapa por completo al juicio. Lo que aquí se construyó sobrevivió al momento que lo requirió. La tierra absorbió decisiones tomadas en voz baja y transmitió sus consecuencias sin atribución alguna. La riqueza persistió. Las estructuras perduraron, pero el significado se disolvió. La historia continuó, no porque comprendiera, sino porque ya no necesitaba preguntar. Así es como el poder informal alcanza su victoria final, volviéndose cotidiano, integrándose al panorama de lo ya existente. No se exige un ajuste de cuentas, no se enseña ninguna lección clara, solo quedan patrones, tenues pero intactos, que moldean futuros que ya no recuerdan su origen. Y así, el rancho se alza como una advertencia sin palabras. No de crueldad ni de colapso, sino de un éxito alcanzado con demasiada discreción como para ser cuestionado. Un recordatorio de que la historia no siempre expone a sus arquitectos. A veces, simplemente construye sobre ellos. El pasado no desaparece aquí, se asienta en la tierra, paciente e irresuelto, a la espera de ver si lo reconoceremos la próxima vez que el poder prefiera el silencio al registro, la tierra a la ley y la resistencia a la verdad.